Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. En los últimos años, nuestro país se ha convertido en un muy buen exportador de manufacturas. Básicamente, el principal destino pues, es Estados Unidos, como consecuencia del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 1994. Simplemente el año pasado exportamos 554.445 millones de dólares, que fue el 90% del total. De ese, un rubro nodal no son las ventas automotrices, que implicaron el año pasado casi 194.000 millones de dólares. Pero por desgracia llegaron los aranceles de Donald Trump. Aunque se ha manejado que nos fue bien, en realidad ya se tiene un arancel promedio del 23% y hay grandes desafíos. Esta noche nuestro invitado es Óscar Ocampo. Él es el director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Qué tanto lastimará a nuestra industria la nueva política proteccionista de Estados Unidos? ¿Qué hacer para amortiguar el golpe? ¿Qué consecuencias se visualizan? Lo invito a que nos acompañe. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Alberto, encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Óscar, pues un tema que nos trae a todos bastante preocupados es el tema del proteccionismo, la implementación de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, con pues, los costos, las implicaciones que esto puede tener para nuestro país, sobre todo un país que somos tan manufactureros, un ámbito que creció justamente con el TEMEC. ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son las implicaciones de esta política arancelaria para México? ¿De qué tamaño estamos hablando del golpe que estamos recibiendo en estos momentos ya? Para dimensionarlo, México tiene un acceso relativamente mejor que el resto del mundo, ¿no? Porque de alguna manera los productos que entran por el TEMEC se mantienen libres de aranceles. Sin embargo, hay tres grandes flancos abiertos. Los productos que no cumplen con las reglas del TEMEC, que tienen un arancel de 25%, los vehículos ensamblados, que tienen un arancel de 25%, al cual se le descuenta el contenido estadounidense, pero igual enfrentan aranceles en el mercado estadounidense. Y finalmente el acero y el aluminio, que pudiera parecer algo menor, pero estamos hablando que la lista de productos impactados por los aranceles al acero y al aluminio abarca más o menos 4.7% de las exportaciones totales de México el año pasado. Así es que de ese tamaño es el impacto. Como un promedio del 23, veí una nota que hizo BBV, decían que lo que nos está impactando es como un promedio del 23, Exactamente, ¿no? porque si le sumamos a eso los aranceles a los vehículos, que es más o menos 17%, nos da más o menos el 23%. Ahora, hay la expectativa de un anuncio por parte de Estados Unidos para reducciones adicionales a los vehículos ensamblados, pero bueno, es pronto para adelantarnos a qué se va a anunciar. Economía sigue haciendo la labor de cabildear, de convencer en Estados Unidos, pero hasta este momento de grabar no hay todavía nada. Ahora, implicaciones, ¿cuáles son las consecuencias de prevalecer los aranceles en esa tesitura? Si bien algunos especialistas dicen, oye, pues esto no puede tener consistencia de largo plazo, probablemente es un tema político, pero nadie sabe, y más con un hombre tan caprichoso como es el señor Donald Trump, nadie sabe cuáles son las implicaciones que podría tener para México de prevalecer pues este tema de los aranceles. Óscar. En primer lugar, y creo que el más grande es la incertidumbre. Porque si ya invertiste en México, en una planta automotriz con un horizonte a 30 años, la vas a mantener, ¿no? Probablemente no vas a pensar en reubicarte, pero si estás pensando en invertir, probablemente sí vas a detener tu inversión, ¿no? Creo que ese es el impacto más directo. Y en segundo lugar, como bien lo mencionas, se dice mucho que es por razones políticas, no tiene racionalidad económica, y es completamente cierto eso. Pero en este momento hay que estar preparados para todos los escenarios. Y en ese sentido de prevalecer 6 meses, un año, sí podemos ver implicaciones importantes en la industria automotriz, en la manufactura de exportación. Salieron los datos de la balanza comercial de México a marzo de 2025 y tenemos un incremento importante en las exportaciones hacia Estados Unidos, más o menos 6.8% en cifras desestacionalizadas. O sea, la tendencia de alza sigue, pero en abril es cuando entraron en vigor los aranceles a los vehículos ensamblados, por ejemplo. Va a ser interesante ver las cifras de la mía a abril, va a ser interesante ver las cifras de la balanza comercial en abril. Ahí es donde vamos a empezar a ver el impacto real de estos aranceles. Ahora, para la economía en general, el tema macro, bueno, ya sabemos, se han venido ajustando los pronósticos de crecimiento del PIB. Digamos, hasta ahora el más pesimista es del Fondo Monetario Internacional. Dolió al gobierno federal el hecho de que pues, se hable de un decrecimiento de la economía para todo el 2025. ¿Qué estás viendo?
Si nos vemos los datos del consumo privado, siguen cayendo, ¿no? Al mes de enero, que es el más reciente, cayó 0.3%. Claramente se ven las señales de un enfriamiento de la economía. Las cifras de la ANTAD, por ejemplo, reflejan lo mismo. Al mismo tiempo, lo que ha mantenido la flota de la economía mexicana es la manufactura de exportación, las exportaciones que han sido nuestro motor de crecimiento de los últimos 30 años. Hasta marzo, como digo, todavía vemos ese crecimiento, ese impulso que ha tenido por lo menos el último par de años, ¿no? Un crecimiento muy importante, pero en este momento que todavía no vemos el impacto de los aranceles. Ahora, los siguientes meses probablemente no veamos esos incrementos y ese ha sido nuestro motor de crecimiento económico, de ese 2% del que tanto nos quejamos los últimos años. La razón es la manufactura de exportación. Si se enfría eso, México tiene un problema. Ahora, la inflación, Oscar, ¿qué estás viendo? Yo conozco personas que viven en Estados Unidos que me han platicado que ya hay un tema, digamos, en la canasta de alimentos bastante notorio para quienes viven ahí y que compran diario, se empiezan a dar cuenta que empieza a haber un alza de los alimentos y de los productos que cotidianamente consumen. Y bueno, no quiere decir que esto ya sea el impacto de los aranceles, pero también ya sabemos que la economía se mueve por expectativas, ¿no? ¿Qué tanto va a pegar a la inflación, Oscar? En Estados Unidos, de mantenerse, seguramente va a tener un impacto grande. Y en México, el último dato del INEGI, ya vemos un incremento en la inflación que todavía no estamos tan lejos de la meta de Banco de México de 3%, pero igual este año no se va a llegar al objetivo de los precriterios de 3.5%. No. Es poco probable. Sí. No, y bueno, yo todavía veo algunos analistas con expectativas muy optimistas en torno a la inflación, pero pienso que estas expectativas optimistas van a irse corrigiendo gradualmente, porque sí pienso yo, pues todo esto tendrá una implicación en los precios. Hablabas del acero, hablabas del aluminio, hablabas de la industria automotriz, los componentes de la industria automotriz, el jitomate, que se nos olvidó mencionarlo, que eso no forma parte del TEMEC, pero también hubo un alza del tomate, el arancel para el tomate. Ese tema es importantísimo. En julio, Estados Unidos anunció que se saldrá del acuerdo de suspensión del jitomate, ¿no? Que es... Estados Unidos desde hace 30 años acusa a México de hacer dumping en las exportaciones de jitomate. Desde épocas de Clinton periódicamente se revisa el acuerdo para suspender esta investigación antidumping. Estados Unidos anuncia que se saldrá en julio. Aunque hay que decirlo, esto es un conflicto recurrente, no está tan relacionado, aunque es parte del contexto. Productores de Florida presionando, aprovechando productores la de Florida, ¿no? Que actualmente tienen un peso político más importante que en otros momentos. Así que esa es una negociación adicional que tendrá que hacer el gobierno mexicano. Hay temores de que pueda extenderse estas represalias comerciales o esta nueva política proteccionista al tema agropecuario. ¿Tú lo ves en ese sentido o no lo ves? Pienso que sería otra tontería porque pegarías más al consumidor de Estados Unidos, ¿no? Aranceles en sí mismos, en el espíritu de seguridad nacional, por ejemplo, como al acero y al aluminio o a los vehículos, es poco probable, pero lo que sí podemos esperar es que el gobierno estadounidense utilice todas las medidas sanitarias, fitosanitarias, para tratar de restringir las importaciones agropecuarias a ese país. Eso sí lo podemos ver. El acuerdo de suspensión de jitomate es uno, el tema del ganado es otro. El ganado, que fue justamente recién acaba de El tema de los aguacates vez, ¿no? Potencialmente puede ser otro. Así que por ahí sí pueden haber presiones para México, sin lugar a dudas. Ahora, hablabas del tema de la incertidumbre y hablabas del impacto que la incertidumbre genera para lo que tiene que ver con las inversiones, Oscar. ¿Cómo lo estás viendo? Totalmente. Y por ejemplo, las autopartes es un ejemplo interesante porque la única razón por la que las autopartes mexicanas están libres de aranceles a las importaciones en Estados Unidos es porque un reconocimiento implícito de que si tú grabas las importaciones de autopartes mexicanas y canadienses, estás matando a Detroit, ¿no? Y por eso es poco probable que se graben. Y en esa medida, por ahí pueden estar las oportunidades de México. Lo que decía al inicio de esta conversación, en el acceso relativamente más favorable que tiene México en comparación con el resto del mundo, ahí México sí puede tener una oportunidad. Ahora, es una oportunidad que no va a caer sola, ¿no? Es una oportunidad que tienes que capitalizar con infraestructura energética, con infraestructura logística, con Estado de Derecho, con una certidumbre razonable en materia regulatoria, ¿no? Que no te van a cambiar arbitrariamente la normativa, las regulaciones para invertir en México, seguridad física, capital humano, pero ahí sí hay una oportunidad. Sí, creo que justamente este entorno te da oportunidades. El gobierno trae la asignatura de
pues hacer un tema que quedó pendiente de hace años, el lograr una mayor integración en lo que exportamos. ¿Cómo estás viendo ese tema? A mí me gusta el que haya sustitución de importaciones, pero me preocupa que quieras tener una política en ese sentido y no hay estímulos. ¿Cómo lo ves tú? México tiene, o el gobierno mexicano con el Plan México tiene un objetivo ambicioso, ¿no? De subir en 15 puntos porcentuales el contenido nacional en sectores estratégicos como puede ser aeroespacial, automotriz, químico, farmacéutico, semiconductores. Pues es bueno tener metas ambiciosas, pero es un objetivo que requiere mucho trabajo, ¿no? Requiere, el eje central de esto son los polos económicos del bienestar, que tienen el decreto de relocalización que les permite depreciación acelerada, o sea, todo eso está muy bien, pero los dos grandes cuellos de botella que veo ahí, energía, o sea, que haya energía suficiente para alimentar estos parques industriales, acceso a gas competitivo, suficiente generación, suficiente transmisión eléctrica y la parte logística. O sea, que también es parte del Plan México, ¿no? La ampliación de 11 puertos, pero se requiere, más allá de eso, carreteras, seguridad en las carreteras, reforzar las vías del tren. O sea, parte de... Está muy bien el plan de los 3,000 kilómetros de vías férreas, pero parte de esas vías, una parte muy importante tiene que ser para la carga. Claro. O sea, también para facilitar la carga que tú puedas mover de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Del corredor transísmico a Estados Unidos en trenes, o que puedas utilizar el puerto de Coatzacoalcos de forma competitiva para llegar hacia Galveston o llegar a San Petersburgo, Florida. Ahora, la parte de energía, ustedes en el IMCO, que le siguen tanto la pista, con la reforma energética actual, ¿se puede lograr el que haya las inversiones necesarias en la parte eléctrica, en la parte petrolera, crudo, gas, etcétera, que se requieren cuando hablas de estos planes tan ambiciosos de sustituir importaciones y generar pues un nuevo motor industrial? Se puede, pero va a depender mucho de los reglamentos, la normativa, las nuevas bases del mercado eléctrico, que todo eso ahorita está en desarrollo, ¿no? Está en desarrollo en la Secretaría de Energía a partir de la promulgación de la reforma, de las leyes secundarias de la reforma el pasado 18 de marzo. Corren 90 días para emitir estas nuevas normativas y va a depender mucho de ello, ¿no? Va a depender mucho de cómo solicito un permiso ante la nueva Comisión Nacional de Energía, cuál es el proceso, cómo puedo apelar, cómo puedo solicitar una revisión. Esta nueva repartición de megawatts entre la CFE o el Estado, mejor dicho, y los privados, ¿cómo se va a dar? ¿Cuál es el alcance de la planeación vinculante? El gobierno, la comisión me va a decir dónde puedo instalarme, o los privados pueden decidir dónde instalarse. Esos detalles son los que van a definir el éxito o no de las leyes secundarias. Si las condiciones son adecuadas para que la inversión privada pueda atreverse, se va a dar. Si no, creo que no, ¿verdad? Correcto. Ese es el punto, ese es el quid, ¿no? El apetito por invertir está, pero necesitas el entorno legal, regulatorio, el andamiaje institucional para que se materialice. Perfecto. Bueno, muy bien, Oscar, pues muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche acerca de este tema tan importante, los aranceles, la industria manufacturera y el entorno que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, encantado. Gracias, buenas noches. Sí, para el mundo en general, la nueva política comercial de Trump será muy perjudicial. Menos crecimiento y más inflación. Los expertos siguen apostando a que la Casa Blanca tendrá que reconsiderar porque el consumidor estadounidense ya vive los primeros efectos en su bolsillo. Aquí tenemos que acelerar el paso en la vieja asignatura, lograr una mayor integración nacional y sustituir importaciones. Claro que los logros no son inmediatos y se va a requerir una política industrial muy definida, incluso con estímulos que por lo pronto pues, no están en el radar. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima.